¿Problemas con la tarea? ¿Ninguno? ¿Todo está clarísimo? Entonces, ¿por qué no han entregado? Miguel, José, Edgar, ¿ninguna duda? Por el momento no. Vale. Los Migueles, no. No, profe. Vale. Edgar, vale. Ok, entonces vamos a ver esto. ¿Dudas con lo que hemos tenido hasta ahorita? Bueno, independientemente de que no hayan entregado aún la tarea, tengo que explicarles el algoritmo, si no, no van a entender. Entonces, déjenme lo pongo por acá. Vale, entonces nosotros tenemos este problema. Tenemos nuestro robot en una posición y necesitamos que vaya a otra posición definida por la pose final. La tenemos en esta pose inicial, que corresponde ya que estamos en un plano o trabajamos sobre un plano solamente por ser un robot móvil, con una posición que equivale a su abscisa y su ordenada x0, y0 y una orientación determinada que sería una teta 0. A esta composición de posición y orientación, o a esta descripción de la posición, que hace referencia, perdón, a la posición y a la orientación, se le llama pose. Entonces tenemos una pose inicial y necesitamos que nuestro robot llegue a otra posición definida por el punto x1, y1, y por el momento vamos a descartar la orientación. Independientemente de que va a llegar con una orientación, no sabemos aún cuál. Digamos que no es mandatorio, no es necesario, no es necesario, obligatorio, que esta teta sea o tenga algún valor determinado. Para este punto de go to point simple. Nada más tenemos que ir de este punto a este punto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, yo a propósito en las imágenes que les he estado mandando, les dejé esa línea. Y les dejé esa línea no porque vayamos a seguir esa línea per se, sino porque eso les da o les indicaba una posible solución a este problema. En realidad la solución es bastante simple, y por simple me refiero a que podemos resolverla con geometría plana normal, en donde, bueno, la solución está dada por la geometría o por el uso de geometría simple, en donde si esto lo volvemos un triángulo rectángulo, pues tenemos que la diferencia entre las x o lo que sería la distancia entre las x y la distancia entre las y, pues me forma este triángulo en donde la distancia pues es la hipotenusa del triángulo, la cual pues podemos calcular sin ningún problema. Asimismo se nos forma otro nuevo ángulo que sería el ángulo phi, que es este ángulo de nuestro triángulo,
que sería el cambio que tiene que hacer mi robot en su orientación para que pueda seguir la línea o la hipotenusa, como ustedes prefieran verlo. Deduciendo de esto, pues nosotros podemos tomar las siguientes consideraciones. Una, para simplificar todos los cálculos, pues podemos llamar a la diferencia entre las y simplemente como dy y a las diferencias entre las x como dx. Y así, sustituyendo en la ecuación anterior de la hipotenusa, pues tenemos que la raíz cuadrada de la diferencia de las y al cuadrado más la diferencia de las x al cuadrado me va a dar la distancia a recorrer. Asimismo, me da que este ángulo phi va a ser igual a la tangente o a la cotangente de dy sobre dx. Y eso es partiendo de la fórmula de la tangente, en donde tenemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo que sería y sobre x. ¿Sale? Siguiendo con lo mismo, nosotros vamos a utilizar la función atan2. No sé si ya estén familiarizados con la función arcotangente 2. Para que nosotros no solo tengamos el valor del ángulo tangente medido con respecto al eje vertical de nuestra gráfica, sino que además tengamos todo el ángulo completo partiendo desde cero y y podamos saber en qué cuadrante se encuentra. De esta forma, pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora sí que ya podemos determinar cuánto tiene que girar mi robot y qué distancia tiene que recorrer, pues es tomar una decisión, lo que sería propiamente el algoritmo. El algoritmo, como se los puse en la tarea, es un conjunto de pasos que se tienen que seguir para completarla. Entonces, ese conjunto de pasos nos indica de dos formas. Para que yo pueda llegar a este punto, lo que puedo hacer es girar sobre esta línea y recorrerla, y luego volver a girar y recorrerla. Pero en el caso concreto de que se trata de un triángulo, esto no es muy eficiente. ¿Por qué no es muy eficiente? Porque basta con que yo gire, perdón, gire y quede paralelo con respecto a esta línea que corresponde a la hipotenusa y la recorra completamente para llegar al punto que se me está pidiendo. En especial, porque esta distancia, perdón, este ángulo, teta 1, como les comentaba al principio, no es necesario. Entonces, el primer paso que voy a hacer es calcular la distancia que tengo que recorrer. Y el segundo paso, el ángulo al cual yo tengo que llegar. Ay, perdón. O el cual tengo que girar para que yo pueda recorrer esta diagonal. Asimismo, lo primero que hago es rotar sobre el eje Z y eso va a ser con la diferencia de los dos ángulos, es decir, la cantidad que yo necesite rotar para que los dos ángulos o para que yo quede sobre esta línea va a ser o va a tener una magnitud que corresponde a la diferencia de los dos ángulos, el que tenía yo aquí como la orientación inicial de mi robot. Y después lo que tengo que hacer es recorrer esta distancia. Una vez concluido este proceso, yo ya terminé de llegar de un punto a un punto B y con eso termino mi algoritmo. ¿Sale? Lo que se les había pedido en la tarea es qué proceso seguiría para que ahora nosotros tengamos que cumplir esta condición, que sería una teta determinada. Y pues la respuesta llegando ya a este punto es algo obvia. Si yo ya me recorrí de este punto a este punto, llegando a esta posición, lo único que me falta para cumplir con esta condición, pues es volver a girar sobre mi propio eje Z hasta que quede con la orientación que me pide. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que es bastante simple.
Ok. Entonces ahora lo que nos queda es hacerlo. Digo, para que no le cause problemas, voy a publicar esta presentación. Yo creo que ya la tienen, el PDF con lo que yo les di. Vale, pues lo que necesito yo hacer, antes que nada, es echar a andar Ross, cambiarme a mi directorio de trabajo y listo. Por el momento tenemos este paquete que se llama tv3 Command. Yo creo que lo vamos a hacer así y la siguiente sesión vamos a crear ya el nuevo paquete para que podamos meter lo que sería el siguiente tema que son actions. Pero lo primero que necesitamos partir o de lo cual necesitamos partir pues es nuestro algoritmo ya funcionando. Entonces voy a cerrar estas y aquí voy a crear un nuevo script. Le voy a poner tv3 go to point. .py. Okay. Ahora lo que necesito es mi nodo. Ya lo demás queda. Vale. Listo. Aquí voy a hacer uso de otras librerías, pero yo creo que las voy a ir colocando conforme vayamos avanzando. Entonces voy a necesitar una variable para almacenar la posición actual. Eh, Generalmente en sistemas, cuando ustedes le ponen una i, están refiriéndose al current o al actual. Y eso es para que no le ponga yo current pose o podemos dejarlo, por ejemplo, como pose actual. Así. ¿Qué me sale igual la pose actual? Bueno, para empezar, la pose necesita ser eh, una variable o un arreglo o un mensaje que me guarde tanto las posiciones en X y Y como su orientación en teta.
Afortunadamente, en ROS ya existe eso. Si yo le doy por aquí y le digo ROS message, perdón, msg list, me salen todos los mensajes, perdón, y le digo que me traiga los mensajes de geometría. Déjense los vuelvo a poner. Ahí están. Vale. Verán que dentro de los mensajes de geometría yo tengo uno que se llama pose y otro que se llama pose en 2D. Como se los expliqué hace un momento, las poses siempre van a tener dentro o siempre van a almacenar lo que sería la parte de la posición y la parte de la orientación. Entonces, si yo le doy aquí ROS message info geometry message pose así normalita, lo que me trae es dentro, perdón, un mensaje del tipo Geometry Message Point que representa la posición en 3 dimensiones y otro mensaje en forma de cuaternión que representa la orientación con 4 componentes. Acuérdense que este es un vector. Pero al mismo tiempo yo tengo otro que se llama pose en 2D. Entonces, si yo le pregunto por la pose en 2D, lo que me trae es una estructura que corresponde a 3 flotantes donde uno representa la posición en X, la posición en Y y la orientación en θ, lo que sería el giro sobre el eje Z. Entonces voy a usar esta y para eso necesito el paquete Geometry Message y el objeto que voy a estar llamando se llama pose 2D. Espérenme tantito que esto me está diciendo que requiere un reload. Ahí está. Okay. Entonces, como les comentaba, from geometry message voy a importar pose 2D. Ahí está. Y este pues va a ser pose 2D. ¿Qué otra cosa necesito? Pues la distancia hacia la meta, ¿no? Entonces self.distance goal. Eso va a ser igual a 0.0 por el momento. ¿Qué otra cosa necesito? Pues necesito lo que sería el ángulo al cual voy a llegar. Le voy a poner phi. Y eso va a ser igual a 0.0. Como ahorita no nos interesa saber a qué velocidad va a ir, es decir, no nos interesa manipular la magnitud de la velocidad a la cual recorre la línea, voy a declarar 2 constantes para que esto sea una velocidad x. Entonces, self. Angular velocity, y aquí lo voy a poner a 0. No sé, 0.1. Self.linear velocity igual también a 0.1. Ahorita las variamos, pero es para nada más para declarar la distancia. De igual forma, necesito un punto a donde llegar. Por lo general, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de tareas,
se les denomina como metas o goal. Entonces aquí voy a definir una meta o un goal que también va a ser un objeto de tipo pose 2D. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, obviamente yo necesito conocer, perdón, la posición de mi robot en todo el tiempo. Entonces voy a necesitar conectarme al modo de odometría, perdón, al tópico de odometría, para estar conociendo tanto sus velocidades como la posición que ocupa. Por otro lado, también necesito publicar al tópico, perdón, command velocity, para que yo pueda pues girar el robot y hacerlo avanzar. Entonces necesito un publicador y un suscriptor. Y como este es un suscriptor, pues necesito el tipo de mensaje al cual se va a conectar, que en este caso es odometry. Y la función de callback que va a hacer o que va a atender la petición cada que lea de ese tópico. Entonces necesito una función interna o una función de clase privada y le vamos a poner on odometry update. Ahora, odometry me lo está marcando en amarillo porque pertenece, mejor dicho, porque no he importado el mensaje correspondiente. Entonces aquí yo voy a regresar y acuérdense que la parte de odometría está en otro paquete. Entonces, from navmessage message import odometry. De igual forma, yo voy a crear aquí un publicador self. Para distinguirnos es odometry subscriptor, para que sea más claro. Y aquí le voy a poner command velocity publicador. Y le voy a poner, mejor dicho, voy a declarar ROSPY publisher al tópico command velocity. En este caso, lo que recibe el tópico command velocity pues, es un mensaje de tipo twist. Y el queueSize, ya habíamos visto esta estructura de declararlo solo en uno, porque lo vamos a estar mandando de manera constante. Entonces, lo único que me falta aquí es que no he importado el mensaje twist, pero twist pertenece a los mensajes de geometría. Entonces, aquí le digo que importe twist. Ahora bien, voy a echar a andar la simulación del TurtleBot 3 para que podamos ver un poquito más a detalle lo que sería el mensaje de odometría. Ups. Ok. Cross topic.
echo, N1 me parece. Vale. Aquí tengo el mensaje de odometría ya con sus datos, en donde yo tengo definida la pose, que es la posición y la orientación del robot, pero esto viene en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cada que lo leamos, de estas 3 dimensiones solo me interesan estas 2. Aquí no tengo problema. El problema viene con la orientación, que esto es un cuaternión. Y nosotros nada más necesitamos sacar lo que sería de los ángulos de Euler. Un cuaternión generalmente, no generalmente, representa también una matriz de transformación homogénea. Entonces, lo único que necesito rescatar aquí son los ángulos de Euler, y de los ángulos de Euler, el único que necesito rescatar aquí es el ángulo correspondiente al eje Z. De igual forma, por el momento, para este algoritmo no me interesa conocer su velocidad lineal ni tampoco su velocidad angular. Entonces, una vez visto estas consideraciones, vamos a crear la función de callback de odometry. Hemos dicho que esta función se iba a llamar onOdometryUpdate. Es una función de clase, entonces le ponemos self y recibe un mensaje que es el mensaje de odometría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que rescatar mis datos. Entonces, si yo le digo pose actual, ojo, este pose actual no es este pose actual, ¿sale? Este es donde lo vamos a almacenar y este es donde lo vamos a rescatar vía mientras para procesarlo todo. Entonces, esta pose actual, pues es igual al message.pose.pose. ¿Qué es esto? Bueno, regresando otra vez a este mensaje, lo que le estoy diciendo es, de todo este mensaje, dame pose, pose. Es decir, yo voy o ya tengo todos estos valores almacenados. Voy a tener una variable posición y voy a tener una variable orientación. Y ahora necesito definir el cuaternión o rescatar tanto la posición como el cuaternión, pues para que yo pueda obtener, pues tanto, ¿cómo se dice? Tanto las coordenadas como la orientación, pero eso no lo sé hacer. No hemos visto este tema aún, pero como les comentaba en algún momento, opa, yo tengo un tópico en particular que se llama Transformations. Si yo le digo aquí ROS Topic, lo que me tiene este tópico son todas las transformaciones de los diferentes objetos que ocurren dentro de la simulación. El paquete de transformaciones es un paquete aparte, que insisto, no lo hemos visto, pero funciona tanto para robots móviles como para robots seriales, en donde esta librería en particular y este tópico en particular se encarga de mantener la relación en forma de las diferentes matrices de transformación que se están involucrando durante todo el tiempo de la simulación en ROS. Entonces, por ejemplo, aquí lo que alcanzan a ver es que están viendo el frame ID, que es el base link,
y la transformación correspondiente a la rueda izquierda. ¿Sale? Poco abajito ven el que está de acuerdo a la rueda derecha. Entonces voy a parar esto. Voy a pedir nada más que me dé uno solo. A ver, control L. Menos N1. En este caso, pesqué el frame de odometría que va referenciado con la base del robot. Y me da tanto su traslación como su rotación. Independientemente del nodo de transformaciones, que lo vamos a ver más a detalle un poquito más adelante, lo que nos ofrece ROS también es una librería para poder trabajar con este tipo de transformaciones. Entonces, aquí le voy a decir from TF, que es la librería de transformaciones. De hecho, si ven, aparecen diferentes tipos de transformaciones. Transformaciones 2, KDL, que es Kinematic and Dynamic Kinematic and Dynamic Library, perdón. TF2 para ROS, TF2 Py, TF2 Message, etcétera. Todas estas son transformaciones, pero en este caso voy a utilizar la librería de transformaciones base y de todas las herramientas que tiene la librería de transformaciones, le voy a decir que voy a utilizar Transformations. Eso es para que yo pueda utilizar los cuaterniones y volverlos a convertirlos a ángulos de Euler y yo pueda rescatar lo que necesite. El único problema es que esta librería de Transformations no me acepta el cuaternión como viene del mensaje. Entonces yo tengo que declararlo y colocarlo en el formato que necesita la librería para poder funcionar. Para eso voy a declarar una variable que se llama cuaternión, o que le voy a poner quaternion, la cual va a contener los diferentes valores en forma de arreglo que componen al cuaternión. Entonces aquí le voy a decir que esto es igual a la pose actual, punto, orientation, punto, X. De igual forma, primero hay que ponerle una coma, si no, no nos va a dejar. Para la componente Y, para la componente Z, y para lo que sería la componente W, quitando este punto. ¿Sale? ¿Qué son estas? Pues son los diferentes valores del cuaternión utilizados para las variables I, J y K y el valor escalar, que es este. ¿Ok? Ya que tengo yo definido mi cuaternión, lo que necesito es rescatar los ángulos de Euler. Entonces aquí le voy a decir ángulos de Euler va a ser igual a de la librería de transformaciones, punto, necesito la función Euler from quaternion o los ángulos de Euler a través de un cuaternión. Y aquí me dice que ponga yo el cuaternión. Y en este caso me permite una cadena para definir los ejes. Si esto fuera así, en estricto sentido no se necesitaría que yo lo colocara aquí, pero por alguna extraña razón a veces no está respetando esto y hace como que cosas raras. De igual forma, lo que nos dice esto es que va a devolver una tupla con los 3 ángulos de Euler en forma de flotante. Eso es bien importante para en el momento que queramos rescatarlo de aquí. Y nos da un ejemplo en donde nosotros tenemos un cuaternión
y nos va a regresar los 3 ángulos. ¿Sale? Ok. Dado esto, pues lo que necesito es vaciar esta pose a mi pose actual. Entonces le voy a decir self.pose actual.x es igual al pose actual.position.x. De igual forma, pose actual y va a ser igual a mi pose actual que estés leyendo, position.y. Y por último, self.pose actual en teta va a ser igual a la pose actual ¿cuál pose actual? Les digo. A mis ángulos de Euler en la posición 2. Acuérdense que los arreglos empiezan indexados en 0, entonces la posición real sería la tercera, ya que la primera, de hecho se los puedo poner aquí, viene como una tupla con lo que se conoce como el roll, el pitch y el yaw. En este caso, lo que yo estoy definiendo esto devuelve esta tupla. Y aquí lo único que estoy tomando es el ángulo de rotación en Z, llámese de otra forma por los gringos como yaw. Con esto, cada que yo lea o me llegue un mensaje a través del tópico de odometría, voy a guardar dentro de la variable pose actual su posición en X, su posición en Y y su posición, y su orientación en teta. Y ojo, esto viene en radianes. Esto es en metros. Y esto es en metros. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, necesito calcular la diferencia que existe de mi posición actual hacia el punto donde tengo que llegar y la diferencia que existe entre el ángulo que tengo que hacer, perdón, el ángulo que tengo actualmente con el ángulo que debo yo seguir. Para eso voy a utilizar una librería aparte para hacer todos los cálculos matemáticos. Le voy a poner Math. También podrían utilizar NumPy, pero ya es al gusto de cada quien. Entonces, para eso voy a crear una función interna. Distance to goal. ¿Vale? O si lo quieren ver un poquito más como lo ponen los gringos, sería algo así como compute goal o calcula la meta.
¿Sale? ¿Qué es lo que necesito aquí? Pues necesito saber la diferencia en el ángulo. Generalmente eso se define como un yaw, o en este caso, como es una diferencia, puedo poner d yaw o d teta o d phi, dependiendo la variable que ustedes quieran utilizar. La diferencia con respecto a phi del ángulo que ustedes deben seguir, pues es igual a la tangente inversa de la diferencia de las x con respecto a las y. Entonces, por el momento lo voy a dejar ahí. Lo siguiente que tengo es la diferencia de la distancia. Y eso va a ser igual a la hipotenusa. Entonces, lo primero que necesito calcular, déjenme subir esto un poquito más, para que ustedes puedan, digamos, utilizar este algoritmo. Ay, como que se quedó trabado. Ya regresó. Es calcular mi dx y mi dy, y eso es muy fácil. Mi dx va a ser igual a lo que yo tenga en la posición de la meta, punto en x, menos la posición actual de mi robot en x, o sea, actual, punto en x. Mi diferencial en y, o mi diferencia de y, va a ser igual en este caso a self punto todo en y menos self punto pose actual en y. Y aquí ya todo se vuelve un poquito más sencillo. Lo que estoy haciendo, se los vuelvo a poner otra vez acá. Es haciendo esta parte. Lo primero que necesito es mi dx, que es esta x1 menos esta x0. Y la siguiente, que sería mi dy, que es esta y1 menos esta y0. Cabe señalar que tanto tanto x0 como y0 van a estar cambiando conforme el robot gire y se mueva. A lo mismo pasa con esta teta. Entonces lo que necesito es calcular esta phi y ver qué diferencia existe con respecto a la orientación o al ángulo que mantiene ahorita, la rotación que mantiene ahorita mi robot con respecto al eje Z o el yaw de mi robot. Entonces, la diferencia en phi o mi diferencia en el yaw, para que quede más claro, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al arco tangente lo que vendría siendo esto, a la tan 2 de la diferencia de y sobre x. Sin embargo, debo aclarar que ustedes tienen que ver cómo se los pide la función, y esto es porque depende del lenguaje. El lenguaje les pide y primero y x después, pero si lo hacen en C, a veces les pide x primero y y después, o no me acuerdo si era en Java, en donde pedía la x primero antes que la y. Entonces les sugiero que ustedes verifiquen esto antes de cualquier otra cosa. ¿Sale? Lo que nos pide aquí es la y primero y la x después. Y ojo, esto no tiene que ver con la definición de lo que sería el arco tangente como tal. Esto sigue siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, sale. Eso sigue exactamente igual. Lo que varía
es cómo se los pide la función. ¿Sale? Entonces, en este caso, pide la y primero y después pide la x, lo que sería de y de x. Y ahora, pues necesito calcular la distancia o la diferencia en la distancia. Y eso va a ser igual a maths.hipotenusa, nuevamente, perdón, que ya lo iba a poner. Lo que nos piden son las coordenadas, pero aquí no hay orden. ¿Por qué? Pues porque da lo mismo. Ya sean las x primero o las y después, o las y primero, perdón, pues es exactamente lo mismo. Entonces, aquí va a ser de x de y. ¿Vale? Ya esta función las eleva al cuadrado, la suma y le saca raíz cuadrada. Por último, lo que necesito es devolver estos valores. Entonces voy a regresar, return, tanto con la diferencia en el ángulo, lo que sería y, como la diferencia en la distancia. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ahora lo que necesito es hacerme de dos funciones, una que rote el robot y otra que lo mueva hacia adelante. Para la que va a girar, vamos a poner aquí ¿vale? Es que le iba a poner go to goal, pero va a ser algo enredado. Vamos a decirle vete derecho, straight. ¿Qué hace esta? Bueno, el head hover lo que hace es girar el robot hasta que llegue al ángulo que tiene que seguir para dirigirse a la meta. Y el go straight, pues es vete derecho. ¿Sale? Entonces, con esta función nos giramos y con esta función nos vamos derecho. ¿Qué es lo que necesito hacer para encaminarme hacia donde yo tengo que ir? Bueno, pues lo primero que necesito es saber hacia dónde me tengo que encaminar. Entonces le digo, la orientación de la meta o de la función compute goal, dame la orientación a la cual está la meta y la distancia a la cual tengo que ir.
Caray. Punto. YouTube. ¿Vale? Con eso yo ya estoy rescatando las dos variables calculadas anteriormente. Ahora lo que yo necesito es, en este caso, yo voy a girar. Y voy a girar hasta que encuentre la distancia adecuada. Para esto vamos a... Bueno, ¿qué hora es? Las 6. Vamos a tomarnos 8 minutos para hacer una pausa y continuamos. ¿Sale? Nos quedamos aquí. Sale, vamos a continuar. Entonces, lo que necesito aquí es, ya sea dirigirme hacia la meta. Perdón, puse mal el nombre de la función. Es dirigirme hacia la meta o irme derecho. ¿Sale? ¿Cuándo hago uno y cuándo hago el otro? En estricto sentido, hablando en términos gringos, cuando nosotros decimos nos dirigimos hacia, es que estamos tomando una decisión. La decisión es rotar y dirigirme hacia X lado. Es decir, en esta función yo voy a decidir si giro o me voy recto. Y en esta función me voy a ir recto hasta que ya no pueda irme recto. ¿Sale? ¿Cuándo se da una condición y cuándo se da la otra? Bueno, creo que tengo la presentación abierta por acá. ¿Sale? Yo tengo este ángulo θ y tengo este ángulo φ. ¿Cuándo debería hacer uno y cuándo debería hacer el otro? Bueno, lo primero que yo tengo que preguntar para saber si giro o me sigo derecho es ver la posición del robot y ver el error, es decir, la diferencia que existe entre este ángulo y el otro. Déjalo, pongo aquí. Entre estos dos ángulos, para saber si esta delta D o este error en el giro o error en el yaw, como ustedes prefieren decirle, es lo suficientemente grande como para que mi robot, antes de hacer cualquier otra cosa, gire en el sentido que deba hacerlo. Por otro lado, ya que yo estoy sobre esta línea, lo que necesito ahora es moverme. ¿Cuánto me voy a mover? Pues hasta que esta distancia sea 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, antes que otra cosa, para que le vayamos viendo cómo se va manejando, voy a mandar un log para que nosotros lo podamos ver. Con las variables que nosotros necesitamos o que necesitamos muestrear para que veamos de qué se trata. Entonces, por ejemplo, voy a meter ¿dónde está? Se volvió a quedar trabado esto. Ya. Se me traba, ¿no? Sí. A ver, estoy escribiendo, ¿se nota? Ah, ok. Si se llega a trabar, por favor, me avisas. Porque a mí se me queda atorado. Entonces, no sé si a ustedes se les queda atorado o es a mí. Ok. Entonces, el error en el giro, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a lo que yo tenga en mi variable out. Y para darle un poco de formato, pues lo quiero a 6 decimales. Y es un flotante. ¿Sale? De igual forma, pues lo que tengo el error en la distancia
va a ser igual a lo que yo tenga en mi variable distance to go, y pues también lo voy a formatear un poquitín con 6 decimales y también es un flotante. ¿Vale? Ahora sí. Si la distancia a la cual voy a ir es mayor a 0, es que tengo algo que hacer, ¿no? Por el momento lo voy a dejar paz. De lo contrario, perdón, este es el head. Ya no voy yo con el otro. Olviden esto. Sí, el error que tengo en el ángulo es mayor a 0, pero aquí debemos tomar una cosa. Vamos a suponer que nuestro ángulo para llegar, o nuestra phi, es de 45 grados. Si mi robot tiene una posición mayor, es decir, mi robot tiene actualmente, pues no sé, 90 grados, o está en 135 grados, o está en 180 grados, si yo hago la diferencia, pues me va a dar una diferencia negativa, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque le estoy restando a 45 menos 180 o menos 90, etcétera, me da negativo. Eso quiere decir que mi robot tiene que girar en sentido antihorario para poder llegar a los 45 grados. Por otro lado, si mi robot se encuentra entre o tiene 0 grados, 15 grados, 40 grados, pues la resta me va a dar positiva. Entonces quiere decir que mi robot tiene que girar en sentido antihorario para que llegue a sus 45 grados. Lo primero que yo debo determinar es si existe una magnitud lo suficientemente grande para que yo gire, es decir, si existe la diferencia en esos grados. Y para eso nada más me interesa el valor absoluto de lo que sería el Gauss-Yaw, es decir, de la diferencia entre los ángulos. Ahora, si esta diferencia existe, es que yo tengo que girar. ¿Cómo giro? Bueno, pues voy a necesitar el mensaje de giro hacia el cual yo vaya. Me explico. Acuérdense que todo esto va hacia un publicador. Este publicador es un command velocity. ¿Sale? Y yo necesito mandarle a este command la velocidad lineal o la velocidad angular, o ambas, dependiendo lo que estemos nosotros manejando. En este caso, como solo quiero girar, le voy a mandar nada más la velocidad angular que tengo yo por default, que la definimos como constante. Entonces yo necesito girar en un sentido o en otro. Vamos a decir que la velocidad angular velocity, va a ser igual a ¿qué? A mi velocidad base, angular velocity, por, y aquí hay un truco bastante agradable que me gusta en Python. Y si no sería menos
Perdón, que aquí le puse un por. Menos self.angular velocity. No sé si se entiende esa línea, si no avísenme, por favor. ¿Entiende? ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, dice, esta variable velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular o a la constante que tenemos guardada para la velocidad angular, que ya vieron que es positiva, si la diferencia entre los ángulos es positiva. De lo contrario, va a ser igual a su valor negativo. Y esto habrá que mandárselo al robot. Aquí lo voy a dejar indicado. ¿Vale? Entonces, con esto yo voy a girar hasta que la velocidad, hasta que el valor absoluto de la diferencia de los ángulos sea igual a 0. Es decir, sea el mismo ángulo. Y voy a girar en sentido antihorario si esa diferencia es positiva, y de lo contrario voy a girar en sentido horario si esa diferencia es negativa. ¿Vale? Ok. Yo ahí puse indicado mandar el comando de giro al robot, y para eso voy a necesitar una función para mandar ese comando, es decir, para publicar. Send velocities al robot. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesito? Pues el valor de la velocidad angular y el valor de la velocidad lineal, perdón, y de la velocidad angular. Entonces, velocidad angular. Y si quiero darle un valor por default, le pongo el 0.0. Y la velocidad lineal, digo la velocidad, sí, lineal, va a ser igual a 0.0 por default. ¿Qué quiere decir esto? Lo que voy a preparar aquí va a ser un command twist, que va a ser igual al mensaje de twist, y le voy a llenar esos datos. Entonces, el command twist punto linear punto x, que solo se puede mover en ese eje, va a ser igual a lo que venga en la variable velocidad lineal. Y el command twist punto angular punto z va a ser igual a lo que venga en el valor de velocidad angular. Por último, self punto command velocity publisher, y pues el comando que vamos a meter aquí, command twist. Ok. Ahora, voy a borrar este mensaje. Ya sabemos que aquí mandamos el comando al robot, o bueno, lo dejamos, también no causa ningún problema.
Y aquí ya le digo self punto command, perdón, send velocities to the robot y le digo velocidad angular igual a angular velocity. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo mando este comando por default, digo este comando, cuando ejecute esta función, cuando ejecute esta función, la velocidad lineal va a venir en 0 y la velocidad angular va a venir con este valor. Entonces, eso quiere decir que no se va a mover en su eje X y solo va a estar girando en su eje Z con esta magnitud. ¿Vale? De igual forma, ya cuando se lo mande aquí y le cambie la velocidad angular a la velocidad lineal, solo se va a mover en línea recta. Pero solo va a ser una de las dos cosas. ¿Podría hacer las dos? Sí, podría hacer las dos, pero por el momento no me interesa que gire y al mismo tiempo avance. Me interesa que gire o avance, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, con esto yo ya tendría la primera función. ¿Qué necesito hacer en la segunda? Bueno, lo primero que necesito hacer es, al igual que acá arriba, o copy. Venga, lo primero que necesito hacer es ver si yo ya tengo aquí, me faltó aquí el self, una diferencia entre las X y las Y. Perdón, entre el ángulo o la distancia. ¿Sale? Lo siguiente que necesito hacer, vamos a copiarme esta de acá. Copy. Es poner el mensaje de que entré aquí. De hecho, hasta podría distinguirlas poniéndole aquí hit. Y aquí. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué necesito hacer aquí? Bueno, si yo aquí pongo que la distancia hacia la meta es mayor a 0, le voy a decir a mi robot que avance. Perdón. Sin embargo, si esta condición se cumple, es que ya llegó a la meta. Y lo que tiene que hacer pues, es detenerse. ¿Vale? Acuérdense que si no le pongo las velocidades, los valores que toma son 0. Pero además tiene que checar algo más. Debe checar si tiene alguna diferencia en su ángulo. ¿Para qué? Pues para que gire. Entonces, aparte de estas dos condiciones, voy a crear una condición más. Que de hecho es esta de acá arriba.
donde le digo si la tolerancia, o es decir, si el valor absoluto de la diferencia de ángulos es mayor a 0, lo que tenemos que hacer es girar. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle self. Ahora bien, hasta ahí se supone que ya lo tengo. Pero lo que me falta es introducir la meta y todo lo demás. Entonces voy a crear una función. Esta sí es pública, que se llama setGoal, en donde voy a meter los tres valores, x, y teta. ¿Vale? Y es una función de clase, entonces, self. Lo siguiente que voy a hacer pues, es poner esos valores dentro de los valores de mi clase y necesito una función para que inicialice todo. Entonces, aquí por ejemplo, yo ya tengo mi función main que dice instanciame la clase de acá arriba. Hasta aquí no hay ningún problema, me crea el nodo, me crea, me inicializa todas estas variables. Y lo que necesitaría hacer es tb3 goToPoint.setGoal. Y aquí necesito x, que por ejemplo puede ser una coordenada como 2,3.5 y la teta en radianes, que sería 0 radianes. ¿Sale? Ahorita no estoy tomando en cuenta la teta, así que cualquier valor está bien. ¿Y cómo lo inicializo? Desde ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo declare esta clase, es decir, instancie o cree una instancia de esta clase, todo esto empieza a arrancar. Como el nodo de odometría, o mejor dicho, el tópico, perdón, de odometría y el command velocity ya están activos, esto empieza a recibir mensajes. Por lo mismo, esto empieza a hacer cálculos y esto se empieza a mover. Bueno, aún no, porque todavía no hemos puesto la función goStraight, pero la idea es esa. Si yo quiero que esto ya empiece a funcionar, lo que tengo que hacer es crearle una función start. En estricto sentido, debería invocar, para que esto ya funcione, o echar a andar todo esto, a la función goStraight.
¿Sale? Entonces lo que me faltaría aquí sería ponerle tb3 .point.start. Ahora, lo que quiero que analicen es este código. Pregunta, ¿esto funcionaría así como lo tengo o no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Se refiere al Go Straight, profe? Me refiero a todo el programa completo. Aquí ya tenemos una función que gira el robot, otra que lo manda derechito, derechito, y si ves va intercambiando una con respecto a la otra. Yo lo he hecho andar como si fuera una bola de nieve con esta función, start, en donde le digo ve go straight, y esta función va a seguir ahora sí que funcionando hasta que alcance esta condición. Cuando esto sea igual a 0, se activa esta función que es sendVelocityRobot, en donde si ves, como esto tiene valores por default de 0, 0, lo detiene. O por lo menos esa es la lógica que utilicé. Eso sería como plantear el algoritmo tal y cual se los expliqué sin ninguna otra consideración aparte. ¿Sale? Pero a ojo de ustedes, según lo que les presenté, que me dijeron que no había dudas, ¿esto funcionaría o no funcionaría? No garantizamos que llegue exactamente al punto, ¿sí? Eso, no garantizamos que llegue exactamente al punto. ¿Por qué? Por la velocidad. Por la velocidad. Cerca, pero no. O sea, sí, no garantizamos que llegue exactamente al punto. Ni tampoco podemos garantizar que llegue al ángulo que nosotros necesitamos tomar para llegar a la línea que nos lleve hacia ese ángulo. Pues es que en el, digamos, en el mundo real, pues siempre hay un margen de error, ¿no? Es correcto, en el mundo real siempre hay un margen de error, al igual que en la simulación. Y por lo mismo nosotros necesitamos manejar, ¿qué? Como un seguidor de línea o algo así, como un algoritmo de control, ¿no? Una tolerancia. ¿Están de acuerdo que no he movido Ah, este sí. robot, verdad? Este robot spawnea o se visualiza en la coordenada 0, 0. Voy a darle otra vez aquí, por eso lo dejé funcionando. Y le voy a dar aquí, perdón, cross topic, echo, hold on. Es que no se va a ver aquí porque en este no emula, perdón, no emula lo que necesito. A ver, control C, déjame ver si carga el otro. Los launch. 3. Gasivo. Empty world. Vale. Voy a abrir otra nueva pestaña. Topic.
Echo. Perdón. Let's activate. ¿Ya vieron que los valores cambian? Yo no estoy moviendo el robot, ni siquiera se está moviendo de posición. Pero tanto la posición como la orientación, de repente salen en cero y de repente salen con valores de e a la menos 7, e a la menos 6, y eso tanto en su velocidad lineal como en su velocidad angular, como en su orientación. ¿Cómo le podemos llamar a este efecto? Acuérdense que el simulador lo que trata es de ejemplificar las condiciones que pasan en el mundo real. Y en el mundo real, pues no existen prácticamente los números enteros, son muchas coincidencias, ¿no? O precisos de 0.0, así cerrado. Siempre tenemos, para cualquier rama de la ingeniería, lo que se conocen como tolerancias. ¿Están de acuerdo? Y en el caso de la electrónica, para cualquier sensor, siempre se maneja una precisión y una tolerancia. ¿Por qué? Pues porque todos los sensores electrónicos, todos los sensores eléctricos, siempre van a estar afectados por ruido. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí como numeritos que varían y que cambian, tanto en la pose como en la orientación, como en la velocidad lineal, como en la velocidad angular, de un robot que literalmente no se está moviendo, es el ruido de los sensores. Y si ven, hablando en las unidades que estamos hablando, aquí tengo, por ejemplo, déjenme pararlo para que puedan ver uno, a ver si lo pescamos. No lo pescamos, a ver otro. Ahí está. Ese está perfecto. Estamos hablando de valores en la posición de 2.69 por 10 a la menos 5 metros. En su velocidad, estamos hablando, velocidad lineal, perdón, estamos hablando de 6.53 por 10 a la menos 7 metros sobre segundo. Y en su velocidad angular estamos hablando de 7.9 por 10 a la menos 6 radianes por segundo. De igual forma, en la orientación, pues estamos hablando de variaciones de X cantidad de radianes o de millonésimas de radian, y mi robot no se mueve. Eso es el ruido. ¿Sale? Entonces, lo que yo necesito para manejar esta precisión, o este programa así como lo tengo, no funcionaría, simple y sencillamente porque por el ruido de los sensores, nunca van a llegar a una posición 00, nunca van a llegar a la posición 3.5. Nada más espérenme que salga esto para cambiar de pantalla, porque me da miedo de que se quede ahí. Ahora sí. Nunca van a llegar a esta posición exactamente. 2,3.5, donde quiera que quede en el plano. Tampoco van a tener estas comparaciones necesariamente, o nunca van a llegar a estas condiciones. El valor absoluto de la diferencia del ángulo es mayor a 0. Siempre va a haber poquito, 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 y siempre va a estar o girando, 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 o moviéndose de manera lineal. ¿Por qué? Porque estas comparaciones con respecto al 0, que ahora no me lo está señalando, ahora sí, estas comparaciones con 0 simplemente no existen. Es bien difícil llegar. ¿Qué necesitamos manejar? Variables de tolerancias. ¿Y qué necesitamos manejar además de las variables de tolerancias? El estado en el cual se encuentra mi robot. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos partiendo este algoritmo en dos. ¿Cuándo se encuentra fuera de la tolerancia y cuándo se encuentra dentro de los parámetros de tolerancia? No sé si me voy explicando y si ustedes me están comprendiendo.
¿Sí está entendiendo el concepto que quiero dejarles? No, tengo una duda, profe. ¿El simulador como tal tiene como algún tipo de ruido instalado o Sí, algo así? sí, sí. ¿O Sí, simula literal ruido? tiene Ok, un algoritmo de ruido que es una función random dentro de los parámetros configurados para cada uno de los sensores. Entonces, si te mete ruido, literal, de la operación matemática que haga, él te va a meter siempre un valor random que va a ir entre X máximo y Y máximo, o entre un máximo y un mínimo, siempre. Porque la idea es precisamente eso. De hecho, para algunos diseños y simulaciones, pon tú que vayas a colocar un sensor ultrasónico o que estés utilizando un LIDAR, que son diferentes tipos de sensores. Tú tienes que diseñar ujú, el filtro para ese ruido. ok, Y lo mismo vas a tener en el robot real. Si tú tienes tu Arduino y tienes pues cualquier sensor el que tú gustes y mandes, tienes un perdón, sí, acelerómetro con giroscopio, tienes un sensor ultrasónico, tienes X y colocas una variable de control, es decir, si tú tienes un sensor ultrasónico y colocas un bloque a 30 centímetros medidos con regla y milímetro, exactamente 30, y empiezas a leer los valores que te regresan del sensor, ninguno te va a dar 30. ¿Estás de acuerdo? Siempre te va a dar 30 puntos algo, siempre te va a dar 29 puntos algo, dependiendo de lo que sería la precisión de tu sensor y el ruido que tenga tu sensor. De igual forma, si tú tienes, por ejemplo, para las ruedas, tienes un encoder incremental, pues solo tienes una resolución en ese encoder, dependiendo del tipo de encoder que tú hayas comprado. Y dos, también depende del mecanismo y la reducción en el mecanismo para saber eh, la resolución exacta que tiene ya tu encoder, pero eso no le quita que por ser un medio electrónico también tenga ruido, en especial si tú le agregas más electrónica y más electrónica y más electrónica, se puede hasta autointerferir o las variables de ruido se pueden incrementar incluso. Ujú. va que va, va que va, gracias. Entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, definir para todas estas variables una tolerancia. Vamos a decir que del, mejor para que sea más claro, tolerancia del error en phi o en yaw va a ser igual a un radian. A ver, déjame lo pongo por acá. O a un grado. Déjame lo pongo a ver, grados a radianes. 2 grados. A ver, 2 grados. Ujú. ¿Vale? Entonces, el error o la tolerancia del error en yaw, en el giro o en la variable phi, como quieran verlo ustedes, va a ser igual a este valor y este valor equivale a 2 grados. De igual forma, este es más fácil de ver, la tolerancia del error, la distancia, va a ser igual a 0.001, que esto traducido en metros pues es un milímetro. Ujú. Y ahora bien, ¿dónde se utilizan estos? Bueno, no sé,
estos ceros. ¿Vale? Pero yo necesito ver además el estatus del robot. Entonces voy a crear, Dios mío, otra variable acá. Status. Ujú. ¿Para qué? Para que funcione esto como si fuera una máquina de estados. Sea más claro, le ponemos aquí robot state. ¿Vale? Y ahora voy a involucrar esta variable de estados en todo este proceso. Pero ya no me va a dar tiempo. Entonces, de ahí lo continuamos la siguiente clase. ¿Está bien? De cualquier forma, ya saben que, dejen quito esto. Esto se lo subo y ya lo tienen listo. ¿Preguntas? No, profe.